Grace Social Net. Una novela escrita, leída y grabada por Luis Brenia. Grace Social Net. Dedicada a los citados y figurados CEOs o directores generales de las grandes tecnológicas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Refrán. El futuro ya no es lo que era antes. Mafalda. Prolegómenos. Se cuenta entre las cosas que se cuentan, pero el Creador es más sabio y misericordioso, que allá en la noche de los tiempos, Orencio Cienfuegos, el escritor que tanto y tan estupendamente nos hace soñar con sus producciones, tuvo el siguiente sueño. Viajaba de copiloto en una furgoneta que, por cierto, conducía un fulano cuya identidad el soñante no sabría precisar, y circulaban por una autovía tampoco importa cuál. De pronto, una patrulla de la Guardia Civil les echó el alto para practicarle un control de alcohol y drogas, y, sin alegar razones, se los llevaron para la comisaría y les indicaron una tímida y anodina sala para que esperasen a lo que fuere. Y comenzó a discurrir el tiempo y las horas y más horas. Al cabo de la que hacía la octava, ya extrañado, Orencio Cienfuegos, aprovechando la que presumía una fugaz visita de una teniente, le dijo a esta: «Usted perdone, mi teniente, pero me temo que se han equivocado de persona. Yo soy Orencio Cienfuegos, panadero de mi pueblo de toda la vida y novelista desde que hace 8 años me jubilé. En tal página web pueden ustedes ver mis obras autoeditadas». «¿Es cierto lo que acaba de declarar?», le preguntó algo extrañada la oficial. «Pues claro, mi teniente. Haga el favor de aguardar un momento, señor Cienfuegos», y se recogió en una oficina anexa. Orencio Cienfuegos confesaría que se sentía incómodo en su sueño, allí detenido sin saber la causa ni la finalidad. De pronto salió la joven teniente y, para rematar, le espetó: «Pues sepa que es usted el hombre que andábamos buscando». Orencio Cienfuegos admitiría que del puro revés fue como si se le atragantase en la garganta un sapo, y 1000 veces un sapo. «Acompáñeme al despacho, haga el favor», le dijo la teniente. La siguiente escena se corresponde con su de lo más descolocada entrada en el despacho, donde, alrededor de una gran mesa ovalada y brillante color castaño, se hallaba expectante todo un cónclave de mandos de la Guardia Civil y del Ejército. «Cáspita, ¿esto qué es?». «No se preocupe, señor Cienfuegos», le dijo un coronel de la Guardia Civil. «No se trata de nada que usted pueda aventurar por sí. Cálmese, por favor». «Si yo calmado estoy, lo que pasa es que ni sé por dónde van los tiros, ni salgo en mi asombro, ni sé qué es lo que pinto yo aquí». Verá usted», dijo un adelantado. «Soy el almirante tal de la NASA, y lo que pasa es que muy pronto va a venir a nuestro planeta una orquesta sinfónica alienígena a dar un concierto. Y resulta que usted, por sus cualidades y aptitudes, dones, dotes y hado, es el hombre más indicado de toda la Tierra para dirigirla». «¿Cómo? ¿Qué me está contando?». «Pero señores, si yo no sé académicamente música». «Entonces, ¿cómo?», declaró e inquirió el escritor que antes fue panadero. «Usted sabrá y podrá», dijo el mando. Y el siguiente plano es el de él dirigiendo a las 1000 maravillas una orquesta filarmónica de unos seres con cabezas muy ovaladas, en tonos blancos y negros de los más brillantes, con los músicos meciéndose alegremente al son de los barrocos compases, destacándose de entre todos los violinistas.
Capítulo primero. Cuando esporádicamente y por mera curiosidad, entrada ya la nueva era de la informática, Horancio Cienfuegos, aun siendo un irrelevante don nadie, se adscribió a la red social. Ya tenía en su haber un ingente catálogo literario de obras de muy distinto cariz y temática. Y ya conocía, y era además una de sus favoritas, la palabra teopneustia, una de cuyas ramas, en tanto su implícita narrativa viene a serlo la interpretación de los sueños, como asimismo la de la realidad en todas sus dimensiones e incluso la de la ficción, pues ya nos advirtió un apóstol que toda escritura es teopnéustica, y Borges a su vez precisó que la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Al adscribirse no por ningún motivo especial Horancio Cienfuegos a la red social, a la que para variar y poder tomarme mis licencias literarias con mayor amplitud llamaremos Grace Loop, conviene precisar que hasta entonces su uso de la computadora personal se había remitido al yerzo Internet de las máquinas, excusando en todo grado la interacción humana cibernética. De hecho, por decisión propia carecía de smartphone, conformándose el hombre con un anticuado teléfono fijo que se resistía a la obsolescencia y su conexión a Internet con su computadora personal. De modo que su aterrizaje en la red social, además de escamado por cuanto sabía de facto que alcanzaba el Internet de las máquinas, le traía curtido en el sentido de que, como usuario, se sabía más que identificado, controlado y vigilado, aunque no alcanzaba a discernir las maneras ni las intencionalidades. No obstante, su interés antropológico, el verano entrante, su red de conocidos, la moda, enseguida se persuadió de que semejante jauría de entradas, mensajes y notificaciones por doquier no le convenía a su ermitaña y recogida vida de literato en activo. Tal algarabía era demasiado distraída, fútil, infantil, descafeinada y hasta peligrosa. Por ello no duró ni 10 días a bordo. Mientras tanto, él, que se consideraba el autor de mayor producción menos vendido de Amazon, pues teniendo más de 6.000 páginas distribuidas en 11 novelas, 4 relatos, un ensayo y 2 colecciones de cuentos, solamente había colocado 5 ejemplares, y los más conocidos. Tras registrarse con su seudónimo A. E. Bernal, y dejando por ultimar lo que allí se llamaba perfil y biografía, hizo una docena de amigos que le sugerían docenas. Comentó un comentario acerca del grosero cerramiento del emblemático paraninfo de la Universidad Laboral de Cheste, con un par de compañeros que graciosamente encontró dentro de la tupida telaraña de Graceloop Social Net, y con los que chateó brevemente y compartió, para saber cómo se compartía, una de sus viñetas en la que, con el trasfondo del lanzamiento de una bomba atómica, el pensador de Rodin concluye: pienso, luego desisto. Ignorando aún el modus operandi de la red social, trató de divulgar, luego concluiría que casi en vano, su catálogo literario a diestro y siniestro, sin mayores resultados que muy contadas respuestas que las pobres no excedían de los monosílabos gracias, bravo, olé, pues un deseo ingenuo de dar a conocer su producción literaria fue lo que le animó a adscribirse al oscuro medio. Se imaginó a los adscritos presos de la pantalla, adictos y expectantes como sedientos vampiros, como por momentos lo había estado él, mientras una poderosa y de lo más maquinadora maquinaria de por medio, llamada computación puntera, al servicio de no sabemos, les registraba, les cacheaba, analizaba y hasta clasificaba con avanzados algoritmos dignos de inteligencias artificiales. Y todo bajo un ambiguo paraguas de servicios al cliente y condiciones de uso que, todo por estar en Graceloop, nadie se leía, y filmándose se daban por católicas o legales, y también de prestaciones para quien demonios estuviese al otro lado del portal, paseándose por aquella red viva, de un modo similar a como nosotros lo hacíamos por la inerte del Internet de las máquinas, igual, obteniendo a su expensas sus resultados. Sucedieron en sus tentativas en la aérea vuelta que se dio durante una semana y pico una serie de anécdotas técnicas entonces, como por ejemplo la supervisión del contenido de un mensaje por parte de un manager antes de ser remitido, la limitación de funciones,
el muestreo de contactos sugeridos, la conservación de las conversaciones, el acceso a la conexión de cada cual en el momento en que tal se conectaba, a sus contactos y atenciones, y en la sombra la consecuente clasificación algorítmica que estuviese obrando detrás buscando qué, se preguntó. Sin embargo, comprendió un tanto a ciegas, ya que él no era ningún informático capaz de comprender cuántas tecnologías mediaban en la conexión, cuán poderoso y hábil era el medio para sus creadores y lo vulnerable que tal era para sus acólitos, las incondicionales cesiones que requería de uno para militar en él, el arma de doble filo que constituía. Entonces vio, o mejor decir, creyó ver, cómo funcionaba la cosa. Se ofrecen canales de comunicación a cambio de ligerezas e información muy personal y tolerancia completa a nuestros superorganizados procedimientos operativos y epistemológicos. Y el fulgurante éxito de la red social era desorbitado y de lo más apabullante. Prácticamente todo Gizki, sin ninguna necesidad franca, se había adscrito, los más con su nombre de pila y el resto con un mote, aunque Gazelluf sabía perfectamente quién se escudaba detrás. Era tanta y tan apabullante la facilidad de adscribirse y el éxito social de la red social que se contaban por cientos y cientos de millones, si no miles, las cuentas abiertas. De hecho, se hablaba que una cuarta parte de la humanidad se había alisado y que la tendencia era claramente alcista. Grace no había dejado de expandirse, parecía una pandemia, todo un caballo de carreras. Había adquirido estratégicas empresas, algunas de las cuales fueron prontamente cerradas, portales y plataformas, al igual que la otra media de docenas de gigantes. Google, Amazon, Apple, IBM, Oracle o Microsoft acaparaban otras tantas firmas de tecnología punta, repartiéndose según sus perfiles el pastel. Entonces quiso saber más acerca de Gracelud y fue precisamente la BBC la que le esclareció el gran negocio que cobijaba la red social con un artículo titulado ¿Cuánto dinero gana Gracelud y cómo lo hace? Entresacaré algunos de los párrafos más significativos tras aclarar que su negocio se basaba simplemente en abrumar a sus usuarios con publicidad personalizada. Todo aquello que posteamos le permite a la red social conocer nuestras costumbres y gustos como consumidores, y es eso justamente lo que les ofrece a los anunciantes. Antes de acceder a Gracelud, debajo de los recuadros en donde debes de escribir tu contraseña, quizás hayas advertido la palabra regístrate. A continuación figura una leyenda que reza: es gratis y lo será siempre. Aunque para los especialistas, los usuarios de Gracelud, sí le pagamos con nuestra información personal, y esa información, la moneda de cambio que hace rentable el multimillonario modelo de negocios del gigante de las redes sociales. Como reza el viejo principio de Internet, cuando no tienes que pagar por un producto, entonces el producto eres tú. Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, declaró: la mayor innovación de Gracelud no es la red social, sino el habernos convencido de dar mucha información personal a cambio de casi nada. El escritor e informático estadounidense John Lanier hacía ver que la información personal es como el trabajo. No se gasta si la das, pero si no te dan nada a cambio, no estás recibiendo lo que mereces. Wu y Lanier sabían perfectamente de qué hablaba. No en vano, en la licencia y términos de uso se podía contemplar el siguiente párrafo, toda una toma, en que si se observa con detenimiento nada se dejaba fuera y todo quedaba de lo más atado. Usted otorga a Gracelud el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible, mundial, con la autorización de acordar una licencia secundaria, de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, neutralizar, modificar, editar, adaptar, traducir y redistribuir cualquier contenido depositado en el portal. Es decir, en tanto que el párrafo anterior comprende los términos de un apoderamiento total, usted le concede poder a Gracelud Social Net y bit a bit, grano a grano, se hincha la gallina al papo. Sin embargo, habida cuenta de la gran suerte de potenciales que surgía de semejante abanico de acopio de entrelazadas informaciones personales, la red social, madre de todas las redes,
como mero negocio publicitario no le convencía en absoluto a Cienfuegos, en tanto que de quedarse en ello se le ocurría un soberano despilfarro de potencialidades. La publicidad no podía justificar, aun en su ferocidad, el conocimiento tan profundo que el portal era capaz de absorber. Tenía que haber algo más. Razones o motivos de más peso e importancia. Él no era tan ingenuo como para tragárselo, sino que tal argumento se le ofrecía como una mera fachada, y ello se le volvía demasiado sospechoso, y que bastaba el más mero sentido común para concluir que debía de haber más, mucho más y de lo más gordo. ¿Qué? Digamos que el negocio publicitario y la red social no eran más que unas dobles pantallas de cuanto de veras se cocía en las tan oscuras trastiendas y cloacas de Grace Loop, donde el control de dichas comunicaciones intercedidas y todo aquello que de tales se desprendía obedecía a roles muy alejados de dichas superfluas finalidades. ¿Cuáles? ¿Por qué tanto interés por diseccionar al género humano? ¿Por qué tanto empecinamiento en conocerle tan a fondo? ¿A qué tanta policía mental y personal? Jacobson Kurelek, el filósofo libre pensador, simplemente dijo: no me creo nada en absoluto, nada de Grace Loop, es lo que parece. Lo que parece no es nada. Lo que me preocupa no es lo que es, sino lo que habida cuenta del camino emprendido será. Grace Loop, declararía Kurelek, es uno de los brazos de la gran conspiración tecnológica que se está desatando. Cienfuegos, que era muy suspicaz, se imaginaba, y no iba del todo desencaminado, que detrás de Grace Loop mediaba entre el equipo humano e Internet una superinteligencia artificial al servicio de quien fuere. Toda una máquina de Turing harto superior a Cortana, que junto con 17.000 empleados se manejaban por la viva red social de un modo mucho más capaz y efectivo de lo que él y su computadora personal se las arreglaban por la abierta Internet de las máquinas. ¿Con qué finalidad última? También se le ocurrió que detrás de dicha supuesta inteligencia artificial había una gran máquina autónoma que por lo que fuere quería terminar de comprender a las personas, e incluso, en vez de un cacharro, un fáctico grupo de poder manejando los hilos e incluso una civilización alienígena. Teopnéusticamente recordó su más que admirable y 100.000 veces magnífica novela titulada Neoliteratura Express, y bajo sus prismas, piensa mal y acertarás, interpretó cuanto podía ver tras Grace Loop Social Net y que luego, sin desmerecer la lectura de la citada obra, se habrá de ver. Según consta en Wikipedia, en julio de 2013, Carsten Gerloff, presidente de la Fundación Software Libre de Europa, declaró: mientras Amazon establece lo que queremos y Google determina lo que pensamos, Grace Loop define quiénes somos particularmente. Tela. Juntos conformaban el prisma del gran hermano de nuestros días, que los lobos entre sí no se muerden. Entonces nuevamente pensó en su sueño y en sus ocurrencias. Él, por ejemplo, consideró usaba la red de las máquinas fundamentalmente para hacerse de música tutiplén, informaciones conceptuales o coyunturales que, dependiendo de lo que se hallara escribiendo o curioseando, precisare, bajarse programas de diseño o lo que fuere, usar el correo electrónico, leer la prensa, ver cine y vídeos musicales, pornografía siempre legal, curiosear y o adquirir caprichos, esto o aquello, tanto en lo referido a bienes de consumo como en lo que en su momento se le antojase, como por ejemplo establecimientos, empresas, manuales o tutoriales, un poco como todo Dios. Y en tales rondas alcanzó a comprender por cima las bestiales propiedades de la computación. Alguna vez había tecleado su propio nombre y se había llevado la ingrata, no del todo sorpresa, de que hasta sus más esporádicos y escasos comentarios en webs, portales o blogs habían quedado registrados. Si se paraba a establecer una comparativa entre sus usos de Internet de las máquinas con los que en calidad de minería pudiese obrar la siempre supuesta inteligencia artificial en la red social, recaía indefectiblemente en una incómoda sensación de policial desnudez cibernética y mental como usuario. Naturalmente, la justificación de tales controles siempre se apoyaba legalmente en el irrefutable argumento de la seguridad, paraguas tan relativo como elástico que ni quería pararse a pensar en cuántas licencias pudieran tomarse en su nombre. Aunque él pensaba en argumentos que pudieran ser muy superiores a los que podía englobar el concepto de seguridad, que este solo era una terrorífica pantalla inapelable en la cual se escudaban propósitos de muy distinto cariz. ¿Cuáles?
Quizás las respuestas las tuviese quien estuviese detrás de Grace Loop SocialNet, detrás de Malcolm Steele, su fundador y alma de la plataforma, digo, quien en las sombras y más allá de lo legal, porque siempre hay un inframundo más allá de lo estipulado, tuviera a su vez a Steele a su merced y sometido al portal a términos aún más exigentes y terminantes aún que aquello que el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible y mundial de utilizar copias, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, neutralizar, modificar, editar, adaptar, traducir y redistribuir cualquier contenido depositado en el portal bla bla bla, es decir, quien usase al máximo toda la información recabada por Grace Luz SocialNet, exprimiéndola para otros fines de lo más insospechados e increíbles sin desaprovechar un solo bit. Quizá los servicios secretos, la Central de Inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad, el FBI o incluso por encima de dicho escalón y del círculo de ministros y cerrando el aparato el propio presidente. Pero la pregunta daba miedo cuando se formulaba, si no quién o qué, en tanto apelaba a un gran poder extralegal y una de las más misteriosas como capacitada identidad. A la hora de darse de baja la cosa no fue ni mucho menos instantánea, sino que Grace Loop, nuestro hombre adolecía de su suspicacia inusual y a todo le buscaba sus vueltas, se tomaría 2 semanas antes de llevarla a efecto, lo que Horencio Cienfuegos consideró una manera que tenía la red social de tentar al personal para que permaneciese afiliado. Yo sé perfectamente que no por nada especial, y en parte en ello resiste la gravedad, solo por ser usuario de las tecnologías me vigilan, le había dicho Pedro Jesús Lindo, un paisano en la terraza del bar del pueblo, poniéndole un ejemplo de cómo, aun cuidándose su smartphone, conocía en todo momento su ubicación. Y estoy seguro de que, aun manteniendo el móvil apagado, se las ingenian para escucharme a su través. ¿Cómo demonios lo hacen? Yo no lo sé. La información es poder. Estamos controlados. La gente, le respondió Horencio, es o somos sumamente confiada con estas tecnologías tan punteras que olímpicamente nos sobrepasan con creces. Por ejemplo, creemos que nuestras contraseñas no las conocemos más que nosotros, o que cuando borramos nuestros datos de navegación, tales desaparecen como por arte de magia. Y si te he visto, no me acuerdo, o que nuestras conversaciones o correos son taxativamente privados. Pero ¿quién está al otro lado de la permeable red? Porque es segurísimo que hay alguien, y no ya en singular, sino en plural, y además de lo más armado tecnológicamente. Tengo entendido que cuando aceptas usar la mensajería de la red social, aseveró Pedro Jesús, les autorizas a husmear en tus archivos, es decir, a violar tu intimidad que técnicamente llaman privacidad. ¿Cómo diablos es posible que seamos tan incautos? ¿Qué es lo que se busca tan adentro? ¿Poder máximo? ¿Subyugar? Porque estamos del todo vendidos y carecemos de alternativas, opinó Cienfuegos. No te vas a andar a estas alturas del siglo XXI comunicándote con señales de humo o silbidos cifrados, tan, mímica o códigos interpersonales. Lo único que nos queda, concluyó Lindo, es hablar en clave. El presidente Nixon era todo un maestro, o mejor aún, en castellano antiguo. Pero eso no todo el mundo lo sabe hacer, dijo Horencio, y además pienso que la gran mayoría, de una u otra manera, se sincera con Grace Loop. Sí, pienso que la mayoría de la gente no teme confesarse y actúa como quien realmente es. Es decir, que confían en la red social. Quiero decir que si nos pusiésemos al otro lado de Grace Loop, imaginémoslo e hiciésemos un seguimiento de un usuario cualquiera, podríamos psicológicamente alzar una tesis acerca de su identidad y estatura y madurez intelectual y espiritual. Podríamos conocerle, y en tal punto es donde estriba lo que me preocupa, pues me temo que se trata de una redada. Para buscar a quién o a quiénes, a los malos o a los buenos. Una redada preventiva, quizá, o no. ¿Qué quieres decir? Se me ofrece un peine de la última de las cúpulas humanas o no tan humanas. Insinúa que una inteligencia artificial, oyendo más allá, una civilización extraterrestre. No me gusta Grace Luz ni un pelo, y he de chamusquinas por los 4 costados. Yo solo lo tengo para celebrar el fútbol y felicitar los cumpleaños a mi gente. Haces bien, yo ya me he salido ya, o eso creo. Ya, pero también es posible que toda tu actividad cibernética esté registrada por Google, e incluso estas palabras que estás escribiendo con tu procesador de textos. Era cierto. Él venía usando la computadora desde hacía 3 décadas, por tanto, quien estaba al otro lado de Internet tenía en su haber dicho periplo, un rezo de lo más fidedigno, todo un perfil. Quizás en su enjambre
no se le hubiese fijado en aquella mota de polvo que era él, un usuario de lo más normal, teniendo en cuenta sus aficiones y profesiones. Claro que aquello era un conocimiento cibernético pero no humano. En Graceluz, en cambio, las interacciones facilitaban dicho saber, en tanto que los usuarios se revelaban entre sí. Entonces, lo que importa no era ya el cerebro humano, sino la persona como ser, o incluso ambas cosas. A lo mejor es que esperan localizar al Mesías, bromeó Lindo. Ya, o al anticristo. No te fastidias, respondió Cienfuegos recordando el que fue su sueño de director de una filarmónica de extraterrestres, dando alas a sugerentes consideraciones teopnépsticas. Y si lo que buscaran en cambio se le antojó a postular, solo Dios sabrá por qué fueran teopneustas. La reencarnación de San Juan, gente, ¿por qué no de veras como que de veras les comprendiese? Enlaces privilegiados, ¿quiénes trabajamos para quién? Estás como una cabra. Ya, pero es una realidad que Graceluz está ahí y mucho más que como sabemos que aparentemente está o podemos llegar a creerlo. Cosas de los nuevos tiempos, resolvió decir Pedro Jesús. Miedo me dan los nuevos tiempos. Capítulo segundo. Un peine, le había dicho Pedro Jesús Lindo, y a raíz de ello contempló la condición humana a lo largo del curso de la historia, sus misterios como ser evolutivo, su sabiduría y su ignorancia, su cerebro como órgano, sus mutaciones en el tiempo, su fisicidad, sus desórdenes y organizaciones, su género, cultos y sus nociones. ¿Y si conviviésemos como una civilización dependiente y o parasitaria camuflada? ¿Y si los ángeles y demonios existiesen? ¿Y si la civilización humana fuese el eslabón que uniese dos supercivilizaciones cósmicas, la terrenal y la espiritual? ¿Qué había detrás de Graceluz Social Net? ¿Y qué detrás de lo de detrás? En el último de los de detrás, ¿qué era lo que había allí? O más inquietante aún, ¿quién? La realidad era tan misteriosa, vivir era tan enigmático para el género humano, conocíamos tan poco de cuanto había, cómo y para qué se aprovechaba realmente la red social en su conjunto, para qué en último grado Internet. El hombre seguía siendo un animal subyugado a su cuerpo, seguía teniendo que respirar, alimentarse y aliviarse, sudar, sufrir sus achaques y en fin, ¿qué les voy a contar? Todos ustedes saben qué es ser una persona. Horencio Cienfuegos imaginaba que una civilización superior había echado tales redes para pescar y quizás dar a modo de resorte con saberes o fulanos muy concretos. ¿Y si él fuese uno de tales? ¿Y si siempre literarias y metafóricas, cual es inherente a todo abecedario, todas las religiones y obras literarias de calidad estuviesen de uno u otro modo en lo cierto? Si hubiera cósmicamente una especie superior, al igual que el género humano lo es sobre todo los seres conocidos, si efectivamente la realidad y el universo lo fueren mágicos, si esto fuera o no el cuento de nunca acabar, si de él, siendo un buen alienígena como los de su sueño, dependiese el ordeño de Graceluz e Internet en su conjunto, ¿cuál podría ser su propósito? ¿A quién o quiénes o qué y para qué los buscaría en último grado? La sofisticación de la maquinaria minera del otro lado de la misma red social era pareja a la delantera del portal. Toda una colosal bandeja de entradas. Todo cuanto tal captaba, millardos y millardos de registros, pasaba automáticamente a formar parte de la base de datos de la máquina de las máquinas. Y quien estuviera en el último de los de detrás, como se ha dicho antes, tal figura sería poderosísima, la más poderosa del planeta. ¿Cuál era su identidad? ¿Qué pretendía con sus minerías y sus internos motores de búsqueda? ¿A dónde pastoreándonos nos conducía con sus canes y maneras tanto como individuos como especie y cultura? A primeros de 2018 aparecía la siguiente noticia en la web del Español. No es ningún secreto que el negocio de Graceluz consiste en saber lo máximo posible de sus usuarios y saber a quién conoce cada cual son datos muy importantes para la compañía. Si Graceluz es capaz de asociarte con otro usuario, es más probable que os acabéis haciendo amigo en la red social y por tanto usaréis más el servicio y dispondrá de más ángulos y estimaciones para tu de lo más estrecho seguimiento cognitivo. A 1 de septiembre de 2016, Graceluz le hizo ver Jacobson Kurelek lanzó un feed de noticias, un inventario que revelaba la actividad de los contactos en el sitio, por lo que Malcolm Steele
fue severamente criticado y puesto en entredicho porque juzgaban la prestación innecesaria y abusiva como herramienta para conversaciones en línea. Apenas un año más tarde, Grace Loop reconocería que había extendido sus tentáculos y rastreado a usuarios que no pertenecían a la red social. La razón siempre la misma lata, la seguridad. La actitud, el abuso y la prepotencia, ni que fuera la policía del pensamiento o estuviésemos en estado de sitio. ¿Qué diablo justificaba dicha extramilitación? Tales expolios, ¿qué era concretamente en sí lo que tanto atesoraba Grace Loop en sus expansiones y succiones? ¿A qué obedecía realmente su vampirismo? En su patológica ansia por conocer todos los detalles de nuestras humanas vidas y nuestras particulares conductas, advertía el periodista, Grace Loop ha desarrollado tecnologías punteras, aunque no siempre las acaba usando, ya sea porque resulta técnicamente complejo o está fuera de la ley. Por ejemplo, Grace Loop demostró que es capaz de identificar a cualquier persona en una fotografía y una cámara por las motas de polvo de su objetivo, pero en principio no puede hacer uso de esta tecnología en el territorio de la Unión Europea. También estudia los movimientos del ratón y lo último es el registro de una patente de un sistema mediante el cual la red social accedería al micrófono de nuestro móvil con el cuento de averiguar qué estamos viendo en televisión y así aumentar la información del perfil del usuario. El 17 de agosto de 2018, diarios como The Observer, The New York Times y The Guardian denunciaron que la empresa Drop System Analyst estaba explotando información personal de los usuarios de Grace Loop, adquirida por un investigador externo que afirmaba estar haciéndolo para fines académicos. Luego, dicha corporación fue acusada de atentar las políticas del uso de la red social y de haber utilizado esos datos para crear tendencias políticas y propaganda del mismo cariz. Y para más Inri, The Guardian informó que luego que además Grace Loop había tenido conocimiento de esta violación de seguridad durante 2 años, pero no hizo nada para proteger las cuentas. ¿Qué pretendió con semejante negligencia? ¿Acaso poner a prueba sus entornos o la sujeción de sus resortes? ¿Quién o qué es Grace Loop SocialNet? Explotamos Grace Loop SocialNet para acceder a millardos de perfiles de usuarios y clasificarlos, declaró un ex empleado de la compañía al cotejar la trayectoria que había seguido la empresa, y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus puntos flacos, sus demonios internos. Esa era la piedra angular sobre la que la compañía se fundó. ¿Para qué diablos tanto y tan aparatoso despliegue investigativo? ¿Por qué a Grace Loop SocialNet le resulta tan sumamente curioso el comportamiento humano como una plataforma cognitiva? ¿Qué perfiles persiguen y por qué y con qué finalidad? ¿O acaso no procedían tales preguntas sino otras? Malcolm Steele, saliéndose por la tangente o como si devolviera una pelota de tenis, declararía a la sazón: lo que me importa no es qué queremos saber nosotros de la gente, sino qué quiere contarnos la gente sobre ella misma. Horencio Cienfuegos Encinas y Jacobson Kurelek siempre concluían en sus conversaciones al respecto que debía haber algo muy gordo, algo que superase la realidad tal y como la percibimos o se nos vende. ¿Qué? Capítulo 3. Por aquellos entonces fue cuando, al auxiliar de una fortuita caída en el camino de Santiago, Horencio Cienfuegos Encinas conoció al veterano profesor Jacobson Kurelek, con quien sintonizó a las mil maravillas al instante y con quien, haciendo sólida amistad al acogerla en su casa durante sus 2 buenas semanas de convalecencia, sostuvo muy buenas y profundas tertulias, en una de las cuales este, que hablaba una docena de idiomas, le habló particularmente de ciertos staffs de futuristas que se ocupaban de discernir cuál y cómo será la humanidad en un futuro no ya inmediato, sino un tanto remoto. Kurelek barajó la desorbitada cifra de medio milenio de anticipación. Pero eso, profesor, es llana y pura ciencia ficción. No es el caso, o sí, pero a lo bestia, de quienes se ocupan de aventurar, por ejemplo, las modas y los gustos que se estilarán al cabo de un lustro o una década, opinó Horencio. Eso es entrar en los pantanosos terrenos de los cálculos babilónicos. ¿Ciencia ficción, dices? ¿Pantanosos terrenos, cálculos babilónicos? Inquirió sucesivamente Kurelek un tanto extrañado. No tanto, aunque podemos preguntarle a autores como William Gibson,
Philip K. Dick, Asimov y otros tales. Se presume que ya, salvando un puñado de excepciones, no se trabajará humanamente, vegetaremos de lo lindo, dándonos a la buena vida, manejaremos la teletransportación y la telematía y estaremos mucho más en manos de las super sofisticadas máquinas, sino plenamente, y tanto como colonia como sus miembros, si es que las lides abiertas contra tales no siguen en boga. Ingenios implementados, dotados de ego y conciencia sintética, que de hecho ya nos encontramos en su antesala, pensarán, sentirán y hasta decidirán y actuarán por nosotros según borrosos protocolos y eficientes algoritmos interactivos, desterrándose de plano los lenguajes naturales e instaurándose los artificiales. De parecido modo al que nos pasó con Julio Verne, es solo un ejemplo. Si lo piensas, ya no vemos menos la trasnochada 1984, la novela de Orwell, como ciencia ficción, sino premonición. Cierto, y lo mismo entiendo que está pasando con Un mundo feliz de Aldous Huxley, sostuvo Cienfuegos. La tendenciosa estandarización del lenguaje y el pensamiento ya es un hecho flagrante de nuestros días, declaró Kurelek, y los de Greylus lo saben más que bien. Entonces me parece, si no factible, aventuró Cienfuegos, muy probable que colosos como Greylus, Apple, Amazon, IBM o Google, o individuos como Malcolm Steele y otros adelantados como Bruce Merlo, estén metidos en el ajo. Por supuesto, corroboró el anciano profesor, y seguramente de la mano de soterrados grupos de poder, lobbies y think tanks y otros que están muy por encima de tales. Bilderberg, Brick, el CFR, los Illuminati con su Novus Ordo Seclorum, los masones, el Vaticano. Yo pensaba más en el poderoso y de lo más misterioso Club de los Siete Mandarines, de quien se dice que se mueven en las más oscuras de las sombras, a saber, 7 mandarines, ¿y qué pueden andar buscando en el presente tales señores? Talentos, cerebros, maestros, magos. Quizás, ¿por qué no? Graceloop e Internet sean meras redes de captura y procesamiento de datos dirigidas a cumplir con algún predibujado modelo de mañana que a los años que fuere ya se estaba conceptualizando que sería gobernado por las máquinas. Digamos que se está alimentando con infinidad de datos una supermáquina del mañana. Del mismo modo, profesor, que podemos concebir una máquina del mañana, cabe proponerse otra más sofisticada del pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Stephen Hawking, que en paz descanse, era muy receloso de la inteligencia artificial. Profetizó que dichos ingenios se automejorarían y se impondrían a la humanidad. A lo mejor tus buenos extraterrestres vienen a librarnos de la tan comprometida apuesta en boga por la inteligencia artificial. Quienes basan gran parte de su imperio en datos ya ven a la inteligencia artificial como una pieza fundamental de su modelo de negocios, en tanto que les sirven para mejorar sus productos continuamente, para anticiparse ventajosamente al mercado, en tanto nadie los puede alcanzar porque nadie conoce mejor a su clientela, declara en la revista Forbes Jorge Alor, CEO de BNN. ¿Cómo es que los gobiernos no lo han hecho aún? Muy pronto tales multinacionales ofrecerán este tipo de servicio a los gobiernos de todo el mundo. Por ahí van los tiros. Estados Unidos recela de China. De pronto la inteligencia artificial también se ve como un poderoso arma. Prodigio de educación judía y miembro, por cierto, de Alpha Epsilon Phi, una hermandad de estudiantes judíos capitaneada por los 11 inmortales. ¿Te suenan? Una polémica y turbia carrera que nos alerta a la hora de andarse con especial tiento. Traiciones, pleitos graves, comparecencias y otras lindezas de envergadura y también mucho ojo de por medio y miles de empleados a sus órdenes. Un tipo muy espabilado. ¿No te preguntas quién es realmente? Un flaco tecnócrata, se preguntó Cienfuegos, quien instintiva y suspicazmente suscribió lo que le escuchó decir a Pedro Jesús Lindo de «Si no me fío ni de mí, ¿cómo lo voy a hacer de un tercero?». Steele, aun cuando aplicado y tenaz, había demostrado ser moralmente inseguro, codicioso, conflictivo, fino y vulnerable, y seguro que uno de sus sueños lo sería corregir dichas imperfecciones, y también el de acceder a lo más alto que pudiera permitirle su humana condición o lo que pudiera entrever de la misma, sino por qué publicitar sus escandalosas donaciones filantrópicas. ¿Habría alguien que tuviera las llaves de la inmortalidad o del elixir de la eterna juventud? ¿Quién no daría la mitad de su fortuna por comprarlas, aunque fuese de través?
Frío, frío, dijo el filósofo libre pensador. Todo un angelito el fulano que sabría de salirse con las suyas y encaramarse a la velocidad de la luz en lo más alto. O al menos eso es lo que parece. ¿Cuáles son las identidades de sus cómplices? De esto se habla poco. Steele, apreció Lorenzo, se ofrece como una figura de lo más solitaria cuando no es verdad, y al tiempo lo es. En diciembre de 2015 le señaló Jacobson Kurelek. Steele y su esposa anunciaron que en el transcurso de sus vidas darían la mayoría de su riqueza a avanzar el potencial humano y promover la igualdad, en el espíritu de la llamada promesa del dar, The Giving Pledge, creando paralelamente e independiente la Fundación Chang Steele Initiative, a la que prometieron donar la friolera del 99% de sus acciones. Anda la osa, ya a tiempo Serezade nos aclaró por boca de simpatía que dar significa enriquecerse. Promesa del dar, prosiguió Kurelek, es una campaña filantrópica levantada por la élite de las élites, hablando en términos de poder económico. Y cuidadito, que yo no digo que sean del todo mala gente, que habría que estar en su pellejo, pero el término filantrópico puede también resultar muy licencioso. Por ejemplo, viene al caso y lo puedes encontrar en Wikipedia. Carl Kuhn, presidente de Kuhn Communication, comenta al respecto que en ocasiones la filantropía tiene mayor incidencia que la publicidad y es consecuencia un motivador más fuerte que las mismas promociones. Veamos despacio el concepto de filantropía. Filantropía. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio, leyó Horencio Cienfuegos. Un vocablo de origen griego que significa amor al género humano, explicó Jackson Kurelek. Se trata de un concepto utilizado de manera positiva para hacer referencia a la contribución que se ofrece al prójimo sin requerir, al menos de inmediato ni directamente, una respuesta o algo a cambio. Ahora imagina eso a gran escala, propuso Kurelek. ¿Qué tenemos entonces? Amor hacia la humanidad, altruista, y podemos discutir lo de interesado o desinteresado y lo de directa o indirectamente e incluso lo de amor. De manera que lo único que nos queda como punto de apoyo es la humanidad. A veces, si vista así, la humanidad se me ofrece una especie de rebaño que buscase la luz o un punto de fuga o apoyo, y la filantropía una teñida inversión en el talento humano, en la serendípica fe de despertar dormidos lumbreras, dijo Horencio Cienfuegos. Los ricos allá están encaramados en la cresta de la Torre de Babel del conocimiento humano e invierten sus excesos en investigación delegada. A ver si suena la flauta entre las nuevas generaciones. ¿No será la filantropía la fragante expresión de flaquezas, de lagunas por resolver, de escapismos, de anhelos o de causas pendientes? Por ahí va la cosa, aclaró Kurelek. Luego ya empieza el asunto a dejar de ser desinteresado, desprendido y altruista. Si te paras a ver la lista de los grandes filántropos te puede dar algo. Y yo, declaró Horencio, empiezo a ver una maquinaria aún mayor. Y en cuanto a lo de amor, sabiendo que son los principales beneficiarios... Ahí te iba, exclamó Jacobson, pero no ya a ellos, que no somos ni ingenuos ni buenistas, sino a los soterrados jefes obscuros a quienes sirven más que nadie a su egoísmo. ¿O es que te crees que Malcolm Steele es libre, que no está monitorizado? Ese está perfectamente y agarrado por sus compañeros. ¿Quiénes son esos jefes los que presuntamente vendió su alma? ¿Podemos ayudarle, señor Steele? Capítulo quinto. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles eran las grandes preguntas que se formulaban tras los algoritmos últimos de Grace Loop SocialNet? ¿Qué perfiles e interactuaciones entre los usuarios eran, de darse, los que verdaderamente prefería y las conductas e identidades por las que más se interesaba y por qué? ¿Los fulanos aventajados en ciencias o en letras? ¿Los de las más diestras aptitudes para qué? ¿Los más capacitados y hábiles en cuanto a qué? ¿O no era el caso, pues operaban indiscriminadamente? ¿Cómo trataría la inteligencia artificial la tan patente estupidez humana? No hacía mucho que se supo que Grace Loop tuvo que desconectar de inmediato una inteligencia artificial porque coligieron que había desarrollado un ininteligible código lingüístico propio. ¿Y si toda la maquinaria, a la última desplegada por Grace Loop, estuviera destinada a la educación y formación de una gobernante máquina del mañana? ¿Y si la plataforma no fuere para quien estuviera detrás de todo no más que una habitación china en la que uno se limita a conectar mediante un determinado protocolo
caracteres ininteligibles. ¿Y si todo fuese un lingüístico esfuerzo de la puntera maquinaria, o en su caso, la civilización alienígena, de la red social para comprender y emular el tan inasible espíritu humano? Eso en los supuestos de creer que una poderosa inteligencia artificial se hubiese apoderado de su creador, su primera víctima, alzándose como HAL 9000 como soberana, o en el de que ésta solo fuese una intercesora del servicio de otros seres. Pero lo de la máquina del mañana como último escalafón, aun siendo perfectamente lógico y creíble, no terminaba de convencerle, y aunque pudiera parecer lo contrario, más lógico y sensato y de sentido común era pensar que, de darse, antes serviría de puente o acaso de causa a una civilización alienígena, la que, como en su sueño, vendría a dar un concierto. Dar un concierto, qué metáfora más completa. Pero eso era, los extraterrestres estaban a la búsqueda de una batuta humana, y tales eran los que habían aducido a Malcolm Steele por pasarse de listo, y protegiéndole le habían leído la cartilla, puesto las pilas y la paletilla en su lugar. Sin embargo, la ambigüedad de la palabra concierto comprendía muy diversas y contrapuestas acepciones y consideraciones, la primera de las cuales era la orquestación de las partes y el necesario público humano, la segunda, la de la armónica música, como si se fuese una sustancia mágica que todo lo reordenase y vivificase a su paso, poniendo cada cosa en su sitio y a cada cual en su lugar, porque también concierto significa concordia. Y por supuesto, nuevo orden compuesto. Y llegados a este punto, qué imaginación la mía. Cabe preguntarse si Malcolm Steele simpatiza o no con tal disposición, si Steele es de los buenos extendiendo Internet y consintiendo el concierto de los alienígenas, o de los malos si su afán es estorbarlo y hasta combatirlo. O si lo interpretamos de la siguiente manera, si Malcolm Steele es de los buenos impidiendo el concierto o de los malos consintiéndolo. ¿Qué se puede pensar? Sin embargo, no era literalmente del todo delirante la idea de contemplar un aventajado ser de otro mundo al otro lado de Grace Loop Social Net, manejando sus hilos. Un ser que precisaba de apoyarse vitalmente en la tecnología y el lenguaje de máquina para localizar la batuta humana que le supiese comprender y guiar en la que era su cósmica misión, la de dar con los suyos un concierto en la Tierra, uno solamente. Orencio Cienfuegos, que era especialmente suspicaz, terminó por sí. Sin embargo, en su sueño no sintió miedo alguno y gloriosamente se había echado para adelante al dirigir, como había dirigido, la onírica orquesta, toda una filarmónica. Y si él, como doble maestro que era, de la panificación primero y las letras después, y ahora, fuere como en su sueño el hombre más indicado de toda la humanidad para coordinar una bondadosa invasión alienígena, ¿acaso no era un sublime experto en gestionar matrices borrosas de lo más intricadas, cruzadas y superpuestas? ¿Era eso lo que precisaban los extraterrestres, o en su caso, la máquina de las máquinas? ¿O se trataba de su identidad, al servicio de qué o quién entraría a rebelarse, o contra qué o quién tendría que luchar? Malcolm Steele, aun cuando fuere un súper talentoso y fuera de serie en sus campos, tuvo que ser un don nadie de la vida a la adolescente edad con que inició su de lo más fulgurante y meteórica carrera, y una juvenil boca capaz de zamparse 100.000 mundos, porque así es natural que sea la vida en sus tempranos tiempos, y para templarse un hombre precisa experiencia de la misma, aun a costa de poseer la tercera o cuarta fortuna del planeta, que no curte el dinero sino el trasiego. Luego Steele se subió a la burra y de ahí no hubo quien lo bajara. Ahora era el presidente de una de las empresas más rentables del planeta, lo que contrastaba de veras con su modesto tren de vida, viviendo en régimen de alquiler en una corriente casa de la periferia, conduciendo un auto de segunda mano, bastándose con un móvil de los tiempos de María Castaña, vistiendo vulgarmente y excusando todo tipo de ostentaciones accesorias en su corriente tren de casa. ¿Dónde estaba puesta la mente última de Malcolm Steele? ¿Dónde? ¿En qué o en quién? ¿Acaso era algo o alguien que él, Orencio Cienfuegos Encina, tenía, y salvo quizás, pero de otro modo Jason Curley u otros posibles, nadie más que él comprendía en sí? Una de sus grandes y muy loables o no ambiciones era la de hacer llegar la red a todo el planeta. ¿Tenía algún secreto propósito que tuviera que pasar por semejante requisito? Si no era altruismo, ¿qué egoísmo podía requerir de una red total de la humanidad? Cienfuegos imaginó una piscina en la que había tendido toda una tupida red
con el doble afán de limpiar el agua y pescar todo bicho viviente. Podría escribir a través de Grace Luz, pero no sabía con qué excusa, pues tampoco quería entrar en su vida como un elefante en una cacharrería, sin saber a quién se revelaba, es decir, si Malcolm Steele era trigo limpio y efectivo al caso, o lo que no dejaba de ser más probable, no. Tal vez el inaccesible fundador y chairman de Grace Luz no era más que una marioneta, un hombre inocente que ignoraba el verdadero objeto de todo el aparato que tenía montado, el cual competía únicamente a la supermáquina o a los alienígenas o grupos de poder que le tenían a su merced. ¿Cómo acercarse a Malcolm Steele sin llamar la atención de tales? Dejándose encontrar por Grace Luz Social.net. En el sueño de la verdad, él se limitó a dirigir la alegre pieza musical. No hubo en ningún momento ninguna sensación de peligro con los extraterrestres, y en este Grace Luz Social estaría representada por las fuerzas de seguridad que le detuvieron. No te digo que Grace Luz vaya a vencer a Severo Kurelek, pero quien está detrás, y es harina de otro costal. Sé, pues esto lo he vivido otra vez, que está en mi destino que quien quiera que sea, la máquina de máquinas o los grupos de poder o los extraterrestres, dé o den conmigo. Y no recuerdo si será Grace Luz Social mediante Google o cualquier otro portal, al doblar una esquina, cerrar un trato por pura casualidad, o en sueños o como diantres. Lo que tenga que suceder, opinó Kurelek, sucederá, aunque no de la manera en que podamos augurar, pues los designios de la fortuna y el creador son inescrutables. Si está escrito que se va a dar un concierto alienígena en nuestro planeta, se dará, aún no como lo imaginemos o podamos elucubrar. Tienes razón al precisar la ambigüedad del término, se puede dar un concierto de tantas maneras. Mientras que no sea un desconcierto, no recuerdo dónde leí la frase de que las revoluciones solo gustan cuando han pasado. Esperemos que no sea el caso, que el concierto alienígena sea confortable, regocijante, maravilloso y estupendo. Bueno, como lo debe ser un buen concierto. En mis sueños se trataba de un alegre y de lo más armonioso concierto, entonces mejor. Como dijo Elon Musk, la motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que pensaba que podría tener un impacto significativo en el mundo. Capítulo 6. Por su parte, el jefe de campaña del presidente americano confió en un lumbreras que entendía la política como una moda, un tal Willie Bannon, que se propuso y consiguió idear una herramienta de guerra psicológica capaz de inclinar sensiblemente unas elecciones. Bajo la dirección de Alexander Diller, crearon Northrop System Analyst, cuyo objetivo era realmente malévolo: acceder a la información de la gente para utilizar sus datos de una manera ilegal e influir maquiavélicamente en su voto. Para lo cual era preciso recabar información personal de toda la gente posible a través de Grace Luz para trazar un perfil de los intereses de los votantes en Estados Unidos. Para eso utilizaron la conveniente aplicación, recolectaron datos sobre sus ideas, aspiraciones y gustos y los de todos sus contactos, para después volver a dirigirse a estos usuarios, pero con anuncios enfocados a cambiar o apuntalar su opción política. Descubrieron que podían modificar las mentes de las personas, no a través de la persuasión, sino lo que era mucho más patético, a través del dominio de la información, explicaba Willie Bannon tan pancho. La probada injerencia rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y el Brexit eran las advertencias más serias de que Grace Luz o cualquier otro gigante tecnológico no puede regularse a sí mismo. Teorema de Gödel. No tienen los incentivos para motivarse. Su incentivo, como si se tratase de un juego, es recopilar y recopilar más datos y procurar predecir mejor el comportamiento humano. Proteger a la gente, se pensaría, es menos prioritario que ganar dinero. Empieza a ser necesario, se demandaría, que alguien aplique reglas severas que garanticen que este tipo de incidentes no se producen, explicaba Jacobson Kurelek frente a una tibia cerveza, y aquel artículo de José María Robles en el diario El Mundo, cuyo titular parecía una llamada de socorro, un anuncio que rezaba: el fundador de Grace Luz precisa un adulto que le supervise. Razón, Menlo Park. Creo que el problema va más allá de Grace Luz, declaraba Ron Thunder, el antiguo director de operaciones de la compañía.
Ved, aquí hay una gran cantidad de datos personales que han sido recogidos, compilados y compartidos, y a través de la inteligencia artificial estamos aumentando la capacidad de convertir esos datos en ideas increíblemente poderosas. Por ejemplo, predecir cómo la gente puede votar, convenir los tópicos, las modas y tendencias y otras acciones que requieran de su personalidad. Confesaba abiertamente lo que hacía a las claras. Cuando tienes en tu mano un modelo de negocio que asume toda esa información y al mismo tiempo ejerces poco control sobre lo que están haciendo tus anunciantes, nos enfrentamos ante un tremendo peligro de abuso. No es una posición justa la de Grace Lu frente a sus usuarios, se quejaba Ron Thunder de lo extenso, pantanoso y carente de posibilidades de alteración de dichas condiciones. A menudo estas empresas son monopolios, estados totalitarios frente a los que los usuarios, viéndose vendidos, no pueden hacer nada. Lo que tenemos que hacer es cambiar como sea las reglas del juego. ¿Ves?, inquirió Kurelek alzando sus arqueadas cejas. Todo una valiente polémica. En ese caso, resolvería el exdirector de operaciones, ha demostrado que en ocasiones algunas empresas gestionan nuestros datos personales de forma poco ética, pero también es obvio, existen ciertas responsabilidades que atañen exclusivamente a los usuarios. ¿Somos conscientes de qué datos cedemos cuando descargamos una aplicación para jugar o no? ¿Hasta qué punto nos importa lo que saben de nosotros? ¿Sabemos cuáles son los derechos que nos corresponden en las redes sociales y cuáles a las empresas dueñas de esas redes? Aunque las prácticas internas estaban muy por encima de lo permitido, Grace Loop nunca me dio la capacidad de auditar a los desarrolladores por miedo a perder usuarios, sostenía en otro artículo Ron Thunder. Yo estaba maniatado, no tenía ingenieros que me respondieran directamente, ni tampoco disponía de presupuesto suficiente para proteger a los usuarios. La privacidad era una cuestión corporativa, pero todos lo sabían algo difícil de llevar a cabo. Todo lo sucedido con los últimos escándalos de privacidad ha marcado sin duda un antes y un después en la red social. Es el momento de cambiar el modelo de negocio y de hacer una profunda reflexión. ¿Y qué pasaría si Drozdov System Analyst y Grace Loop estuvieran de acuerdo de antemano, habiendo actuado en acordada connivencia, y todo fuera más que una coyuntural y anecdótica prueba de la vulnerabilidad de la plataforma, como tanto parecía querer hacérsenos ver toda una exhibición de su poderío social y el afloramiento de una razón de peso para procurarle una nueva vuelta de tuerca al portal, inquirió el escritor. Control y más control, postuló Jacoson Kurelek. ¿Quiénes nos habríamos de fiar de una red social porosa e insegura? Siempre por el bien de las ovejas, es decir, su perdición, se volvía imperiosamente precisa una reunión de pastores, una llamada a las almas de los sabuesos y fontaneros de la red social, los selladores, desarrolladores y diseñadores. El Brexit, comentaría Willy Bannon, dijo Cienfuegos, no habría salido adelante de no ser por la intervención de Drozdov System Analyst, con lo que se puede decir que más que el Reino Unido fue tal quien, por un raspado 2%, ganó el referéndum, fruto del dinero y el trabajo invertido en propaganda a la carta. Los datos son la nueva energía. Cuanto puedes hacer con tales es increíble, en tanto te permiten perfilar atributos psicológicos, conductas, tendencias y reacciones. Pero lo que ha expuesto Drozdov System Analyst, y es lo que de veras duele, es el fracaso no solo de nuestros legisladores, sino también de nosotros como sociedad al revelar los límites de eso. Nos estamos digitalizando como sociedad, diría Willy Bannon, y cuanto más lo hacemos, más importancia adquieren los datos y sus manejos. Que todo eso, con cuanto comprende, sea adecuado en un proceso democrático, es algo que se debería sopesar y evaluar. Pero explícame cuál ha sido el fallo de Grace Loop en todo esto, preguntó Kurelek. El de haber argumentado en un principio que no había infracción alguna porque los usuarios consintieron que se utilizaran sus datos, puesto que cierta cláusula de las condiciones de uso defendía que sus datos podían ser explotados por aplicaciones aunque no las usasen. Sin embargo, el gran fracaso de Grace Loop fue haber legalizado excesivamente sus condiciones de uso, exclusando un rol tan importante como lo es la expectativa razonable del usuario, ¿no te parece? Sin embargo, Grace Loop ha cambiado al respecto.
y no dejará de hacerlo, pero siempre seguirán existiendo maneras de asaltarla. No me atrevo a especular sobre la vulnerabilidad de la red social, ni ahora ni en el futuro, pero lo que te puedo asegurar es que no existe un sistema perfecto. Y hasta me temo que otros vendrán, te lo aseguro, y francamente espero que pronto les conozcamos. Qué buenos harán a los de Dropstone System Analyst. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las suyas a remojar. Capítulo séptimo. El mapa de empatía que Kulerek le mostró para hacerle ver cómo y cuánto conocían los anunciantes a sus consumidores se centraba en dos preguntas capitales: ¿qué piensa y qué siente? Y ¿qué dice y hace? Alrededor de las que orbitaban las de ¿qué ve?, referido a su entorno, contactos y el mercado, y ¿qué escucha?, en relación con lo que dicen sus contactos y superiores y conocer sus mentores. Dentro de la pregunta ¿qué piensa y siente?, cabía exponer su orden de importancia, sus preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Asimismo, dentro de la gran cuestión ¿qué dice y hace?, cabía tipificar su aspecto y actitudes públicas y su comportamiento con su prójimo y consigo mismo. También se mostraba qué le frenaba y tendía a ignorar, qué le estimulaba y motivaba como recompensa y todo lo relacionado con tales roles. En suma, una inteligente cartografía de la identidad del usuario, un retrato robot. Naturalmente, explicó Kulerek, se trata de conocer al máximo las motivaciones e inquietudes del objetivo para entender qué se puede hacer con tales y saber quién es de verdad. ¿Te parece poco? En absoluto. Hasta me atrevo a establecer baremos de madurez de los perfiles. Los metadatos son tan reveladores. La publicidad alto evolucionada era un método persuasivo y por ende un instrumento económico y también de modelamiento y gobierno de las mentalidades y culturas de los individuos y las masas. Grace Luz Social Net supuso todo un vuelco para la canalización de la propaganda y la publicidad y sus más que contaminadas mezclas. Por eso cabía comprenderse la codicia de datos por parte de las empresas del ramo particular que la red social pretendía gestionar de forma exclusiva. Siempre había públicos más o menos permeables, más o menos exigentes, hasta los más exquisitos, que fuera de lo circunstancial no eran siempre los menos, y cada segmento contaba con sus descritos vectores. Dependiendo del producto, Grace Luz canalizaba la publicidad o la propaganda o ambas cosas en una sola. Dependiendo del público al que fuese dirigido el bien, también Grace Luz estaba la mar de bien pensada y de ahí su éxito, sabía hacer las cosas. Sabía contentar a anunciantes y usuarios. La gente estaba de lo más encantada con Grace Luz Social Net. Ni se paraba a pensar de cuánto podía haber detrás. Solo se quedaba en sus prestaciones. Nunca ahondaba en sus contraprestaciones. En verdad, pensaba Horencio Cienfuegos, lo que se conocía como de Grace Luz apenas era la punta del iceberg de un coloso mucho mayor. En sus laboratorios de experimentaciones secretas se llevaban a cabo innumerables estudios pilotos y microcampañas subliminales con los datos, y tanto legales como ya que había cosas que se podían hacer a las claras y otras que no, extralegales, desatando sus ensayos en redes propias, aparte que avalaban la efectividad de sus mediaciones entre anunciantes y usuarios. Ahí estaba el kit. Por eso el conocimiento de los perfiles de sus usuarios constituían en sí valores que Grace Luz sabía demostrar, sabía transformar en complejos datos y monedas potenciales con las que comerciar con los cada vez más exigentes anunciantes. De momento la puñalada de Dropstone System Analyst se había quedado en advertencia, pero también podía constituirse el principio de una nueva era. La responsabilidad era mucha. Las acciones de Grace Luz Social Net bajaron casi 7 puntos porcentuales. Había que contratar más supervisores de las entradas y salidas. Había que mirar con lupa cada rincón. Grace Luz Social Net respondería como debiera responder. Aunque los tiempos cambian, opinó Horencio, los valores de la publicidad se mantienen. Una buena perspectiva, atmósfera, música y voz apropiada, una exposición audaz o inteligente y un buen eslogan. Los protagonistas y los blancos seguimos siendo los mismos, dijo el ucraniano, y la mejor publicidad, y Grace Luz y los anunciantes lo saben la mar de bien, es la obra digitalizado boca a boca, es decir, los testimonios, el ejemplo. Sin embargo, apuntó el viejo profesor, resulta ampliamente curioso cuánto puede llegar a comprender el concepto de datos si hablamos de metadatos o meta, etcétera, datos.
Cierto, admitió Cienfuegos, y tanto para un humano como para una capacitada inteligencia artificial. Igual que los humanos podemos leer entre líneas, la inteligencia artificial no se queda atrás. Pero lo que me pregunto en relación con la idea que apuntaste de tratar de comprender el espíritu humano es por qué, igual que Grace Loop estudia tanto a sus usuarios, no se ha volcado en analizar de tales modos el arte. Porque hablamos de pragmatismo, no de misticismo. Una máquina carece de alma, y aún dizamos lo imposible de poder proporcionársela. ¿Cómo imaginarse a una máquina extasiándose con la contemplación de una puesta de sol o deprimiéndose por un suceso? Las máquinas no son afectivas ni sensibles, son máquinas, cacharros.